Sí, claro, ¿cómo le podemos decir al pueblo de Francia, al gobierno de Francia, a François Hollande, que no bombardeen ahora mismo Daesh las posiciones de aquellos que han planificado, ideado ese atentado viernes 13? Porque claro, es verdad que todos los expertos dicen una cuestión: no es solo una respuesta la guerra, pero también puede que forme parte de la respuesta. Es decir, esto no va solo de guerra, pero también de guerra. Es evidente, yo creo que tan mala es la reacción de decir no a la guerra, nosotros lo único que podemos hacer es fomentar la cultura de la paz, como la posición extrema al otro lado de decir esto solo se resuelve a bombazos. Yo creo que no son verdad ni una ni otra. Habrá que hacer actuaciones militares, sin lugar a duda. Cuando vemos el mapa del mundo, desde Boko Haram en Nigeria, cómo está Somalia, cómo está Libia, cómo está Siria e Irak, es evidente que habrá que hacer acciones de carácter estrictamente militar. Pero tan importantes como estas son las acciones de tipo policial, son los trabajos de ciberguerra, que no son en principio de guerra clásica, sino que son realmente es trabajo sobre puramente digital. Y luego hay una cuestión, la más importante de todas, que es que esta es una guerra que solo se gana de verdad si las sociedades son capaces de neutralizar el discurso del odio, el discurso de la exclusión, y lo que lleva a los terroristas a este nihilismo suicida a realizar acciones así. Por lo tanto, si es una guerra de muchos niveles, de muchos frentes, y de frentes que muchos de ellos, yo diría la mayoría, no son estrictamente bélicos. Ahora, es verdad lo que tú dices, habrá que hacer también acciones militares concretas, habrá que hacer bombardeos sobre los cuarteles generales, habrá que eliminar el armamento que tienen, que es muy importante, pero no convertir esto en el corazón de la ofensiva que hay que desarrollar contra el terrorismo. Lluís, ¿tú lo definirías como tercera guerra mundial? Una tercera guerra mundial, digamos, diferente, no convencional, digamos, no clásica como la primera o la segunda, pero ¿podríamos estar ante una tercera guerra mundial en su versión del siglo XXI? La verdad es que me dan un poco de aprensión estas expresiones tan solemnes, tan rimbombantes, incluso que a veces hacen temer en un uso ideológico de estos términos. Si lo vemos en perspectiva, además, fijémonos que esta es una especie de enfrentamiento o de crisis en la que llevamos incluso más años que los 14 del 11 de septiembre. Es decir, acordémonos del derribo de los helicópteros americanos en Mogadishu, que fue ya uno de los momentos realmente críticos en que empezaron muchas de estas cosas. O incluso yendo más atrás, cómo fue la guerra de Afganistán, la guerra en la que los soviéticos perdieron precisamente con Bin Laden y con los saudíes. Esta es una contienda que viene de muy lejos. Yo creo que lo mejor sería no tener que acogerse a grandes titulares, a grandes expresiones que son fácilmente manipulables, y en cambio lo que sí nos conviene es resolver los problemas concretos, y tenemos nosotros los europeos ahora mismo uno gravísimo que se nos cruza directamente con esto, que es el de la llegada de los refugiados de estas guerras, con el peligro de que se conviertan en el territorio de la exclusión, la xenofobia, el fomento de la islamofobia y, por tanto, el campo abonado a que los terroristas encuentren un nuevo sistema de acción y una facilidad para sus atentados, ¿no? Lluís, dos cuestiones muy rápidas, que sé que tienes una agenda apretada, pero ¿no te resulta descorazonador? Precisamente tú hablabas de la posición europea. Europa, una vez más, sin política común, sin decisión común. Tiene dos retos, el que tú comentabas antes, un reto humanitario, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes que nos llegan, bueno, de Afganistán, de Eritrea o de Siria. Y por otro lado, ¿cómo combatir Daesh? Y no hay política común, una vez más, no hay una política común en Europa. Bueno, yo creo que esto ya está peor que la inexistencia de una política común. Europa es evidente que no existe como agente internacional, y que tiene un problema, además, que lo tiene en todo, en los asilados, lo tiene en el terrorismo, pero lo tiene también en la economía, y es que lo que es la Europa real, que son los estados, no tienen capacidad para resolver unos problemas que solo se pueden resolver a nivel europeo. Pero a nivel europeo nadie quiere
transferir la soberanía de los Estados. Por lo tanto, esta es la gran contradicción en la que se encuentra Europa y solo se resuelve de una única forma, y una forma que repele a las opiniones públicas europeas, que es haciendo la unidad política europea. Es decir, no bastaría ni siquiera con tener una política, una elemental política común en defensa y en exteriores. No, si lo que necesitamos ya de verdad es hacer la Europa unida. Esta es la única solución a nuestros males y actualmente, hay que decirlo claramente, aunque esta sea la solución, vamos en dirección contraria. Estamos incluso destruyendo lo que habíamos avanzado en los últimos 20 años. Luis, te